Hola amigos, bienvenidos a este nuevo programa de En Perspectiva. Hoy tenemos con nosotros al profesor don Luis Echarte. Él es licenciado en Medicina, doctor en Neurociencia y profesor de Filosofía de la Medicina y Bioética en la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra. Lo tenemos hoy con nosotros para que nos acerque a un tema muy actual del que no sabemos mucho, la inteligencia artificial. ¿Qué tal, don Luis? ¿Cómo está? Pues muy bien, encantado de estar con vosotros y de esta invitación para poder hablar y responderos a lo que queráis que Igual que nosotros, porque es que hablamos de inteligencia artificial y en realidad no sabemos de qué estamos hablando. Y que nuestros hijos hablan de eso, en la sociedad se habla de eso. Nos gustaría primero que nos definiera qué le entiende por inteligencia artificial. Muy bien, pues lo voy a hacer en términos muy sencillos, ¿sí? Para que me entendáis, yo creo que con facilidad. Vamos a ver, la inteligencia artificial es un programa, ¿sí? Es un software que se aplica a una máquina, ¿sí? Ya puede ser un robot articulado o ya puede ser simplemente un computador, ¿sí? Entonces, claro, las máquinas lo que hacen es automatizar órdenes, ¿sí? Automatizar movimientos. Entonces, una máquina, ¿no? pues tiene un componente físico, ¿sí? Y luego tiene lo que suele denominarse un programa, un algoritmo, ¿sí? Un algoritmo simplemente es un listado de instrucciones para realizar una tarea, ¿sí? Entonces, la máquina como tal siempre tiene la parte física y la parte de software, la parte de algoritmo, ¿sí? Entonces, esto es un computador, estos robots que nos encontramos en las fábricas, esto es una máquina, ¿sí? En último término. Entonces, ¿qué es lo que añade la inteligencia artificial a los computadores o a los robots? Lo que añaden es la capacidad que tienen para aprender, ¿sí? Aprender entre comillas, ¿sí? Porque la palabra aprender es una palabra muy compleja, muy misteriosa. Nosotros mismos no sabemos del todo qué significa aprender, ¿sí? Pero bueno, sí que son capaces de adoptar ciertos elementos que identificamos como aprendizaje. ¿Esto qué significa? Os pongo un ejemplo muy sencillo. Todos tenemos en nuestras casas, o muchos de nosotros, por lo menos yo tengo en mis casas, estas máquinas aspiradoras inteligentes, ¿sí? Entonces, estas máquinas lo que hacen es aspirar por nosotros, ¿sí? Tienen un programa instalado y que aspiran, ¿sí? Entonces, fenomenal, la típica rumba, ¿no? Aspira, ¿sí? Claro, si estas aspiradoras inteligentes tuvieran realmente inteligencia artificial, algunas ya comienzan a tenerlas, otras simplemente aspiran y lo hacen muy bien, ¿sí? Estas máquinas serían capaces de aspirar cada día un poquito mejor. ¿Qué significa? Que podrían hacer la tarea que les están encomendadas de manera más rápida, ¿sí? De manera más eficaz, dejando el suelo más limpio de basura, ¿no? De polvo, y también consumiendo menos energía. Entonces, la inteligencia artificial es un programa que lo que hace es ser capaz de introducir novedad, ¿no? ¿Por qué? Porque tú no sabes cómo va a aprender la máquina. Bueno, le has dado instrucciones para que lo haga, pero luego ella la dejas en el suelo o lo utilizas lo que sea, ¿no? En cualquier tipo de máquina donde quepa una función, ¿no? Una orden que puedas darle. Pues donde quepa aprendizaje, ahí cabe la inteligencia artificial. Entonces, eso es la inteligencia artificial. Son máquinas con capacidad para aprender. Muy bien, entonces eso se nos presenta hoy día en la inteligencia artificial, en estas máquinas y robots. Eso da lugar a muchísimos cambios que a veces te pueden dar miedo, bueno, por lo menos reserva, ¿no? Me imagino que hay cambios buenos y cambios que no pueden ser tan buenos. ¿Nos puede un poquito desarrollar esto? Muy bien, sí, claro. Yo justamente a lo que me dedico es a la bioética, ¿no? Y una de las grandes funciones de la bioética es poner atención a la tecnología emergente, a lo que se va produciendo de nuevo, y ser capaz de, además de identificar los avances, los logros, los beneficios que tiene todo progreso tecnológico, también ser capaz de predecir los riesgos para evitarlos. Nosotros, los que nos dedicamos a la bioética, no estamos en contra de la tecnología, ni mucho menos. Simplemente, nos pagan para esto, ¿no? Para decir, oye, muy bien esto, pero cuidado, porque esto puede producir
tal inconveniente, ¿no? Como un fármaco, ¿no? Todos los fármacos son bienvenidos, pero los fármacos suelen tener efectos adversos, ¿no? Entonces, pues nosotros en términos de tecnología lo que hacemos es identificar desde el punto de vista ético qué problemas puede traer la tecnología para prevenirlo, ¿sí? No para frenar la tecnología, sino para prevenir. Entonces, el problema de la inteligencia artificial, el gran problema que nosotros identificamos ahora es que realmente y va a introducir en la sociedad, ojalá nos equivoquemos, cambios muy bruscos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una tecnología que sirve para todo, ¿sí? ¿Qué lugar de nuestras vidas no requiere hoy una máquina? Y encima una máquina con capacidad de aprender, es fenomenal, ¿sí? Una máquina que sea capaz de hacer lo que hace sin necesidad de una vigilancia, ¿no?, constante por parte del usuario. Es un avance tremendo. Pero al mismo tiempo, como este tipo de tecnología puede aplicarse en todos los ámbitos de la vida, tanto profesional como lúdicos, claro, la transformación va a ser muy, muy grande, ¿sí? Por eso ahora hay algunos que ya hablan de cuarta revolución industrial, ¿sí? Entonces, lo que tienen las revoluciones industriales es que introducen, pues eso, transformaciones que no siempre nos da o nos permite asimilarlas con suficiente velocidad. Por ejemplo, una de las cosas que puede traer negativas la inteligencia artificial es la pérdida de muchos puestos de trabajo, ¿sí? Os pongo un ejemplo. Ahora hay bastante gente trabajando en los llamados call centers, ¿no? Son gente que ya sea en tu país o en otro, porque está muy globalizado esto, pues cogen y se encargan de pues las citas en un sistema hospitalario, por ejemplo, ¿sí? Pues se encarga de atenderte, usted con qué médico quiere usted verse, pues mira, tiene espacio esta y estos días, ¿no? Pues eso lo hace una persona, hasta ahora lo hacían. Bueno, desde hace ya algunos años ya han comenzado a hacerlo máquinas, ¿no? Por ejemplo, Manchester, ¿no? Pues el sistema de salud del área de Manchester está prácticamente robotizado, ¿sí? Las citas las cogen máquinas, ahora cada vez más con inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, ¿qué supone? Que toda la gente que estaba trabajando en esto, pues ya no son necesarias, ¿sí? Entonces, si la transformación va poco a poco, estas personas pueden reciclarse laboralmente, ¿eh? Pueden buscar pues otro lugar donde conseguir pues trabajo. Pero si los cambios son muy bruscos y afectan a la vez a muchas personas, claro, el problema del desempleo va a ser muy grande, ¿no? Entonces, esto es una tarea que tienen los gobiernos para tratar de minimizar estos daños, ¿no? que son habituales, que siempre se han dado, ¿no? O sea, lavanderas, ya no hay lavanderas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya, pues todos tenemos una lavadora en casa, o si no tenemos una lavadora, tenemos unos lugares donde acudir, ¿no? Para llevar la ropa y que entonces esa función pues laboral ha desaparecido. Entonces estas personas pues ahora están trabajando en otra cosa. Y a raíz de esto, don Luis, también lo que en el sistema sanitario, por ejemplo, no puede traer también la inteligencia artificial deshumanización, porque claro, a lo mejor si lo hacen poco a poco, pero de todas maneras, el entoparte con una máquina no es lo mismo que con una persona. Y más en el sistema sanitario, que las personas mayores no pueden ni decir lo que les pasa, porque a lo mejor los jóvenes se adecúan más fácilmente, o no, o los menos jóvenes, porque los jóvenes son sí, nativos, pero nosotros, nuestra edad, por ejemplo, a mí no me gustan las máquinas que me contesten, ¿no? Y entonces me imagino que otro de los problemas es eso, el equilibrio, ¿no?, entre esto para no deshumanizarnos. Eso es. Claro, es decir, la transformación laboral siempre ha existido, ¿no? Pues puestos de trabajo que ya no hacen falta, ¿no? Y gente que ha tenido que pasar a otros sectores, ¿sí? Esto siempre ha ocurrido a lo largo de toda la historia. ¿Por qué? Porque a lo largo de toda la historia siempre ha habido progreso tecnológico, ¿no? Y cosas que ya no son necesarias hacer. Esto es normal y esto no se puede frenar, ¿sí? El problema es cuando efectivamente pues se produce a gran escala. Estoy pensando ahora en la primera revolución industrial, ¿sí? Que supuso pues la movilización de una gran cantidad de gente que vivía y trabajaba en el campo a las ciudades, ¿sí? Porque es en la ciudad donde estaba el trabajo. Claro, eso supuso durante décadas ciudades pues llenas de gente sin capacidad para absorber a todas las
personas, miseria en las calles, epidemias, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, esto es lo que hay que evitar, ¿no? Y yo creo que se están dando pasos hacia esto. Entonces, el problema aquí, un primer tipo de deshumanización consiste en la del propio empresario, que dice, bueno, ¿qué me sale más barato? Contratar a estas personas o a una máquina. La máquina va a ser más barata siempre, ¿sí? Esto es un modo, ¿no?, en el que se puede ver la tecnología. Pero también hay otra contrapartida, porque hay sistemas de salud, por ejemplo, que no pueden permitirse pagar a muchas personas para trabajar en ese sistema de salud. Esto pasa, por ejemplo, en países en vías de desarrollo. Entonces, en este caso, la inteligencia artificial sería pues fenomenal, ¿no? Porque con pocos medios uno es capaz de gestionar las citas médicas de todo un país, ¿sí? Esto es un primer tipo de humanización, deshumanización, ¿no? Las dos caras de la moneda. Hay un segundo tipo de deshumanización, que es la de nos gusta trabajar con personas, ¿sí? Y no con máquinas, ¿no? Cuando llamamos para pedir cita, primero nos molestan las máquinas porque hasta ahora han sido muy incompetentes. Les pedías que hiciesen algo y no te lo hacían, ¿no? Y te mandaban a otro número y a otro. Entonces era dar vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? Y uno se desesperaba cuando hablas con una persona enseguida te resuelve, porque los seres humanos tenemos esa inteligencia general que nos permite entender enseguida qué es lo que quiere el otro y facilitarle lo que busca. Pero claro, esto es un problema porque cada vez la inteligencia artificial está desarrollándose cada vez más, hasta el punto en el que si uno no está, ¿no?, puesto sobre aviso, no vamos ahora mismo va a resultar difícil distinguir si quien está al otro lado del teléfono es una persona o es una máquina, ¿sí? Porque ya lo hacen muy bien, ¿no? Ya lo hacen muy bien. Tal vez el que uno comienza a jugar con la telefonista, ¿no? O el telefonista y a decirle, bueno, y usted, ¿no? Y hacerle preguntas que no son las propias de alguien que llama a un call center, entonces ya es una máquina. Pero si no haces esas preguntas, ya no sabes quién es quién, ¿sí? Claro. Y eso es bueno porque, como dice, se evitan pues gastos a lo mejor, o me imagino en ciencia, ¿no?, en buscar resultados, en ayudar. Eso me imagino que también pues es una de las cosas positivas, ¿no? Pero ¿cómo, desde una perspectiva ética y moral, cómo se aborda la inteligencia artificial? ¿Cómo nos afecta? Mire, podríamos hablar de muchísimas cosas, sí, muchísimas cosas. Podríamos hablar de sesgos, porque la inteligencia artificial también tiene grandes problemas a la hora de funcionar correctamente, ¿no? Y a veces nos da información que no es. Entre otras cosas, porque muchas de ellas se entrenan, ¿no? Se aprenden a funcionar de los datos que extraen de la red, ¿no? Y la red está llena de errores, y la red está llena de prejuicios, está llena de odio, ¿sí? Entonces, si una máquina se alimenta de esas redes, pues a lo mejor te ofrece soluciones que no son las mismas para hombres que para mujeres, para hombres blancos que para hombres negros, para cristianos que para musulmanes, Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ese es un problema en el que yo creo que es el principal en el que se está trabajando, ¿no? El tema de los sesgos. Luego está el tema de la seguridad, ¿sí? Porque la inteligencia artificial va a estar en los bancos, la inteligencia artificial va a estar gestionando también los datos sanitarios. Entonces, la privacidad es un tema también muy importante que debemos atar con mucho cuidado. Pero a mí lo que más me preocupa y a mí donde me gustaría poner el acento es en cómo la inteligencia artificial nos puede volver menos listos, ¿sí? Es un fenómeno que yo llamo el reverso del test de Turing, le llamo, ¿sí? ¿Por qué? Porque a medida que las máquinas van siendo cada vez más inteligentes, podemos correr el riesgo de ir delegando en ellas y, por tanto, utilizando menos nuestra inteligencia. Con lo cual, las máquinas van siendo más inteligentes y los seres humanos vamos volviendo menos inteligentes, ¿sí? Esto puede parecer muy teórico, pero nosotros, yo como docente, lo estoy viviendo en las aulas con la introducción de los nuevos sistemas de inteligencia artificial, entre otros ChatGPT, ¿sí? Ahora nuestros alumnos, pues a la hora de hacer los trabajos en clase, ya no necesitan pensar, leer, hacer un ejercicio de síntesis,
van al programa y lo hacen, ¿sí? ¿Qué problema tiene esto? Que la tarea de leer un texto o varios, correlacionar la información y pensar de manera original es una tarea muy importante y necesaria para desarrollar un criterio, ¿sí? Y una capacidad crítica de pensamiento, ¿sí? Si las herramientas de inteligencia artificial se utilizan de mala manera en la educación, por ejemplo, ¿sí? Pues nuestros estudiantes van a estar menos capacitados que los de hace una generación o dos. Y eso, en parte, gracias a la tecnología. Entonces, hay que usarla muy bien. La tecnología hay que usarla muy bien porque, de repente, de ser nosotros los usuarios de las máquinas se pueden convertir en los usuarios de las personas, ¿no? Y eso hay que evitarlo. Hay por ahí una corriente de opinión que yo lo califico así en términos un tanto irónicos como el humanismo cool, que viene a decir, bueno, esto se soluciona con unas meras charlas de formación, ¿no? Sobre buenos usos, buenas prácticas, uso responsable. Yo en eso soy muy escéptico. Con estos cursos soy muy escéptico. ¿Por qué? Porque al final no van a la raíz del problema, ¿sí? Y creen que efectivamente con unas pocas horas, cualquiera con inteligencia artificial, cualquier estudiante o adulto, porque esto también pasa con adultos, pues lo va a utilizar responsablemente. Yo creo que no. ¿Sí? Esto ya pasó hace 20 años con el uso de los móviles en niños. Y también salió mucha gente diciendo, no, si a los niños se les educa correctamente en el uso de los móviles, no van a tener ningún problema. Y era falso. Sí, era falso. Los niños se les puede dar mucha formación sobre el uso responsable de los móviles, pero son niños. Son niños. Y es como darles una pistola a un niño. Por mucha formación que uno le dé, lo mejor que puede hacer, no, los niños hasta y los adultos, pues tienen que estar alejados, por lo menos hasta que tengan una personalidad madura con determinada tecnología, ¿no? Entonces, para mí esto es muy importante, porque podemos caer en buenismos, ¿no? En buenismos respecto a la tecnología y buenismos respecto a la formación, ¿sí? Y además estamos en una sociedad muy enganchada a lo tecnológico, muy enganchada. Niños, adolescentes, jóvenes y adultos, ¿sí? Entonces, este nuevo tipo de adicción, que no se diferencia mucho de otros tipos de adicción, como puede ser de la pornografía, como puede ser la adicción a las drogas, por supuesto, como puede ser la adicción al consumo, ¿sí? Estamos en una sociedad consumista donde la gente va ¿no? Pues aliviar su vacío existencial a los centros comerciales. Entonces, todo esto, ¿sí?, genera un tipo de obstáculo tremendo para que hagamos un uso realmente responsable de la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, tenemos que ser muy conscientes y luego buscar soluciones, ¿no? Entonces, si queréis, hablamos de las soluciones. Pues sí, yo le quería decir eso, que como no tenemos todo el tiempo, es muy importante que nos dé unos consejos para, por ejemplo, en la familia, cómo tratar la inteligencia, cómo abordar a los niños con estas, porque es como una tentación que van a tener ahí, como dice, a esa adicción fácil acceso, fácil porque te soluciona, es decir, es una tentación muy fuerte. Entonces, muy como fuerte. Una cosa que va a estar implantada, porque cada vez va más, ¿cómo podemos llegar a ese equilibrio? Y que para las familias, ¿qué consejos dar? O cómo, ¿no? Y eso me gustaría, sí. Muy bien. Pues mire, lo primero es que para enseñar a los niños cómo gestionar bien la inteligencia artificial, los adultos tenemos que gestionarla bien, ¿sí? Esto es lo primero, porque si a los adultos lo que hacemos es pues estar constantemente con el móvil, con computadores, con redes, va a ser muy difícil decirle a los niños que no lo hagan, ¿no? Entonces, esto es lo primero. Entonces, primero que los niños vean, ¿no?, y los jóvenes, que nosotros hacemos otra cosa que no tiene que ver solo con lo digital, ¿sí? Entonces, claro, esto es un problema muy grande, porque como adicción que es, cuando uno se desconecta, la experiencia de vacío, la experiencia de angustia, la experiencia de adicción, ¿no?, es muy grande, ¿sí? Y eso lo vivimos todos tenemos que luchar contra, bueno, ahora no voy a mirar el móvil, ahora no me voy a mirar el correo, ahora no voy a entrar en Facebook, ¿no? Entonces, ¿cómo resolver esa tensión que
que es estructural, o sea, que no tiene que ver solamente con nuestros hábitos, sino con los hábitos de una sociedad entera, ¿sí? Este es un problema mayúsculo. Pero eso está bien, Entonces, yo creo ponerse topes, ¿no? En la utilización del móvil, de todo. eso es. Sí. Pero los topes no son suficientes, porque los topes es como intentar o como ver el asunto con, bueno, durante un tiempo al día tengo que contener la respiración. Hasta que por fin ya otra vez vuelvo a nuevo, entonces ya respiro, ya me siento bien. Sí, ¿no? no puede Entonces ser. es un enfoque muy negativo de cómo hay que resolver el asunto. La cuestión tiene que ver más bien en qué hago yo cuando no estoy utilizando tecnología. ¿Sí? Esto es muy importante. Estoy pensando en tecnología, estoy conteniendo la respiración, ¿no? Esto es un desierto, ¿no? Entonces, para mí, hay que ver esos momentos no tecnológicos no como desiertos, sino como oportunidades para encontrar pues, elementos vitales de sentido que son esenciales, ¿sí? A esto, los cristianos tenemos mucho que decir, porque tenemos grandes maestros en este tipo de ejercicios, ¿sí? Que son ejercicios de lo más específicamente humano, algo que no puede hacer la inteligencia. Los filósofos suelen denominarlos como actos intelectuales inmediados, es un término, ¿verdad? Hay otros términos más conocidos, ¿no? más utilizados, que es la contemplación. Sí, tenemos que aprender a contemplar la realidad y a descansar en la contemplación de la realidad y a encontrar en la contemplación de la realidad esas pistas, esas luces que nos permiten pues seguir avanzando y avanzando en todos los sentidos, también en el uso de la tecnología, ¿sí? Que entonces, por ejemplo, eso para nuestros hijos, para los niños pequeños, la clave está en desarrollar el tiempo de juego, que sea importantísimo, la oración, el que tengan un hábito de relacionarse espiritualmente, ellos, de desarrollarse espiritualmente y relacionarse con Dios, de ir a la naturaleza y ver la belleza y el disfrutar, ¿no?, de cosas naturales. O sea, eso es una pista para poder poder desengancharse. Qué importante lo que has dicho, que no es como algo negativo, no, es que vas a hacer otras cosas mejores, ¿no? Casi más bonitas, con más aliciente. Eso es. Y cuando hablo de contemplación, no solo me refiero a cuestión religiosa. Los cristianos, pues cuando oramos, ¿no?, contemplamos, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Es un tipo de oración la contemplación. Pero la contemplación también se ejercita en otras áreas. Por ejemplo, en el juego. Cuando unos niños juegan fuera del ámbito digital, están con su camión, también están percibiendo, ¿no?, y están interaccionando con la realidad de una manera muy distinta a la que nos brindan los ordenadores, ¿no?, que es pura mediación. Cuando uno sale a dar un paseo al campo, ¿no?, o por la calle, ¿no?, pues uno observa a los peatones avanzar, observa a los coches, es decir, observa, por ejemplo, a la madre hacer pues lo que está haciendo, ¿no? Porque muchas veces los padres hacemos nuestras cosas, ¿no?, padres y madres, ¿no?, con los niños delante, ¿no? Pues que los niños sean capaces de estar a nuestro alrededor observando, mirando, ¿no? Sí, es que esto no es se muy observa, importante. Sí, es verdad. No se observa. No, y hay que despertarles en eso, porque ni miran. Dicen buenos días sin mirar. No, mírale a los ojos. Ejercicios así sencillos, sí, pues esa es una forma. Eso es sencillo, es que yo le llamo a esto la mística de lo cotidiano, ¿no? Sí. Pues a veces no es un buenos días, es para un poco, decir buenos días, ¿no? Ralentiza un poco el lenguaje, ¿no? Mira lo que tienes alrededor, ¿no? Mira a tu hermana que está ahí entretenida, mira a tu padre, ¿no? Pero eso también lo tenemos que hacer nosotros, ¿no? Sí. Ese momento de tensión y decir, bueno, ahora descanso, ¿no? ¿Y dónde descanso? Descanso en la realidad, ¿no? Y de repente al observar en mi caso a mi esposa, ¿no?, que está ahí pues distraída, ¿no?, yo la observo, ¿no?, cómo está en su caso, que es profesora, corrigiendo exámenes, ¿no? Pues es un ejercicio muy, muy hermoso y que conecto con ella, ¿sí? Soy consciente de que está ahí, ¿no? Porque si no, uno puede pasar los días, las semanas, ¿no?, los dos en la casa, ¿no?, pero al final no siendo conscientes de que estás con otras personas, de que estás con tus hijos, ¿no? Dice un filósofo ahora muy en boga, ¿no?, que al final las casas se han convertido en espacios cableados, ¿no?, donde al final pues hay tecnología afuera, pero lo peor es que hay tecnología ya dentro, en el propio hogar, en la intimidad, ¿no?, que es donde tendría que haber más interacción personal.
¿no? Más tiempo para el, bueno, o sea, ya está, ya no tengo que correr, ¿no? Porque vivimos una vida de estar constantemente corriendo, ¿no? En casa ya no, ¿no? Y en casa podemos estar juntos, ¿sí? ¿No? Y filmar nuestra vida a cámara lenta, ¿no? Entonces eso es muy importante para encontrar el sabor a la vida. O sea, esto no tiene que ser un ejercicio de contención, un ejercicio ascético, no, no, al contrario. Ir al principio de nuestra adicción a la tecnología. Porque la tecnología al final es mediación, pura mediación. Estamos siempre mediando, esperando a lo siguiente, ¿no? Mientras que cuando conseguimos unos minutos, porque a veces es muy difícil tener mucho tiempo, pero 5 minutos al día, para decir, me detengo, a observar lo que tengo a mi alrededor, eso es crucial. Sin esto, todos los cursos de formación sobre cómo usar responsablemente la tecnología o cómo no comprar, pasarse el día comprando o cómo no estar delante de una pantalla haciendo, pues, uno sabe qué, pues son fútiles. Son fútiles. Y más aún, o sea, ahora vivimos en los tiempos de la hiperconexión, ¿no? Ahora estamos conectados con multitud de personas, hablando con 20 personas a la vez en un chat, pero ¿realmente estás hablando con ellos? ¿Realmente estás con las otras personas? ¿Sí? O sea, posiblemente no. Son relaciones muy, muy superficiales. ¿Sí? Realmente, oye, no lo digo yo, lo dice Aristóteles, ¿no? Realmente amigos no se pueden tener muchos en la vida porque los amigos requieren tiempo, ¿sí? Y requieren también contacto físico, ¿no? O sea, requieren un poco ¿no? Y vivimos ahora mismo y estamos en la sociedad de la soledad. Y es paradójico. Estamos y tenemos muchísimas oportunidades para contactar con el planeta entero y sin embargo, y eso no lo digo yo, lo dice muchísima gente. Ahora mismo la Fundación 11 ha emitido un informe devastador sobre la soledad en España. ¿Sí? Si vamos a Estados Unidos también, otro informe encargado por el presidente de los Estados Unidos es también igual, peor todavía, porque la sociedad norteamericana es aún más individualista que la española, ¿no? O sea, vivimos una sociedad de personas que se sienten muy solas. Y la soledad no es un problema solamente espiritual o psicológico, es también físico, porque lleva a muchísimos problemas también de carácter de todo tipo, ¿no? Alzheimer, insuficiencias cardíacas, todo esto tiene repercusiones también muy, muy, muy a nivel de lo material. Y entonces es paradójico, ¿no? Nos sentimos cada vez más solos y cada vez estamos más conectados, ¿no? ¿Cómo rompemos con esto? ¿No? Bueno, pues desengánchate un poco de las redes, ¿no? Y llama a alguien para tomarte un café o dar una vuelta con tu marido. O estate un rato con uno de tus hijos, ¿no? Invítale a tomarte un zumo y te sientas con él, tú, la mesa y 2 vasos de limonada o de lo que quieras, ¿no? O sea, eso es difícil. O sea, de hecho nos produce cierta ansiedad porque necesitamos bullicio, estamos enganchados al frenesí, ¿no? Pero así vamos a dejar de sentirnos solos. Pues nos quedan 2 minutos. Me gustaría eso de con énfasis diera un consejo práctico sobre eso. Bueno, estamos en ello, que es muy importante lo que ha dicho, porque no es algo negativo lo que nos encontramos al otro lado de la inteligencia artificial ni la conectividad, pero eso, como regla de oro, para saber y poder nosotros hacerlo bien. Como regla de oro, yo diría la tecnología es buena, ¿sí? Las redes son buenas, la inteligencia artificial es buena, pero si no tenemos espacios en nuestra vida donde no haya tecnología, ¿sí? Donde solo estemos nosotros frente al otro o en nuestra casa, ¿no? Sin tecnología, si no somos capaces de estar unos minutos al día sin tecnología, la tecnología nos va a acabar apoderándose de nuestras vidas, ¿sí? Y vamos a caer en las peores adicciones. Ese es mi idea. Es decir, tiempo para la no tecnología. Y si tenemos esos pequeños tiempos, luego vamos a poder ir a las redes. Luego vamos a poder utilizar la inteligencia artificial con sentido común. Luego vamos a saber pues qué decisiones son las correctas o no son las correctas. ¿Sí? Esta es la regla de oro. Tecnología sí, pero no para todo, no todo el tiempo. Muy bien, muy bien. Pues don Luis, muchísimas gracias por este tiempo que nos ha dedicado. Y amigos, tomamos estos consejos, esta regla de oro de don Luis que él nos da, que es totalmente cierta,
y la tenemos que poner en práctica, porque en ella está la solución de nuestras vidas. Hay que vivir la vida real y saberla disfrutar, porque es mucho mejor que no solamente la inteligencia artificial. Pues ánimo y hasta el próximo programa. Gracias.